¿Cómo le dices a un alumno de herencia que su español es valioso, pero que para este ensayo que van a escribir no es suficiente? Esto, te digo, es probablemente el equilibrio más difícil de nuestra profesión. Por un lado, honrar sus variantes lingüísticas y por tanto la identidad de nuestros estudiantes, y por otro lado, exigirles un registro formal que nadie les ha enseñado. Yo sé que tal vez muchos de nuestros alumnos tienen un vocabulario académico en inglés, pero al escribir en español se sienten limitados, se sienten atrapados en palabras simples que no reflejan quiénes son verdaderamente. Esta situación yo considero que es doblemente frustrante. ¿Por qué? Porque por un lado, nuestros estudiantes sienten que no pueden expresarse y por otro lado, nosotros como maestros percibimos que al corregirlos caminamos por un campo minado emocional. Un campo minado emocional, ¿verdad? ¿Te has sentido así? Yo me he sentido así. Por lo tanto, en este video, primero vas a distinguir cómo dejar de usar la escritura solo para corregir errores y empezar a usarla como la herramienta para regalarles el vocabulario que el mundo académico les exige, sin hacerles sentir que su español de casa está mal. Recuerda que para el estudiante de herencia, escribir no es solo poner palabras en un papel, es un proceso de traducción cultural. Repito, es un proceso de traducción cultural y también de refinamiento de registro. Además, en este video visualizarás cómo usar la escritura, no para corregir la ortografía, que esto es importante, ¿verdad? Pero no es el foco del video de hoy, de este video. Pero vas a utilizar o vas a aprender cómo utilizar la escritura para pulir el léxico y, lo más importante, concientizar a tus estudiantes sobre cuándo utilizar ese español de casa o familiar y cuándo utilizar un español más académico o más profesional. Hola, soy la doctora Aracelis Nieves Maisonet. Bienvenidos al tercer y último video en nuestra serie sobre la enseñanza indirecta del vocabulario. Como sabrás, en los videos anteriores hemos hablado sobre cómo usar el diálogo para modelar los registros y también cómo la lectura nos ayuda a notar o a descubrir palabras nuevas, a que los estudiantes descubran esas palabras nuevas. Pero hoy llegamos a la prueba de fuego, nada más y nada menos, la escritura, la enseñanza de la escritura. ¿Por qué es una prueba de fuego? Porque la escritura es una herramienta poderosa, como lo oyes, poderosa para desarrollar la expresión y afirmar la identidad, y sobre todo es una herramienta primordial para lograr el cambio social, como lo oyes. Es una herramienta primordial para lograr el cambio social. Por consiguiente, como maestros, debemos desarrollar esta destreza de tal forma que el estudiante maximice ese poder. Y si no te has suscrito, hazlo ahora para que no te pierdas el próximo video en el que hablaremos detalladamente de estos aspectos de la escritura. Pero, ¿qué cubrirá este video? Bueno, aquí distinguirás primero por qué el pasar a los estudiantes por el proceso de escribir borradores es tu mejor herramienta de
enseñanza. Segundo, identificarás cómo funciona la estrategia que yo llamo traducción de registros. Y tercero, por qué debemos prohibir ciertas palabras en nuestra clase para obligar al cerebro a buscar la precisión, o sea, los famosos comodines. Y cuarto, vas a descubrir o distinguir las ventajas de utilizar la estrategia de revisión de pares o revisión entre pares mejor. Colega, te digo, el error más grande que cometemos es dar una nota final al ensayo y escribir la frase vocabulario pobre. Utilizaste un vocabulario pobre en los comentarios. Ahí se acabó el aprendizaje. Te digo, la verdadera enseñanza de vocabulario ocurre cuando usamos los borradores, porque el escribir es un proceso que lleva ciertos pasos, ya lo sabemos, y esto es la clave. Yo utilizo esta estrategia siempre. La mayoría de las veces mis estudiantes escriben 3 borradores. En el primero se enfocan en la producción o resumen de las ideas. En el segundo se concentran en la estructura de ese género, de ese tipo de escritura que están creando. Por ejemplo, si es un ensayo expositivo, tiene una estructura. Si es un cuento, tiene otra estructura. Y si es un ensayo persuasivo, también. Y el tercero se enfocan en la edición gramatical y léxica. Y te advierto que algunas veces se necesitará un cuarto borrador y el producto final, ¿verdad? Todo depende del dominio en las destrezas de escritura que tengan los estudiantes. Por lo tanto, cuando un alumno te escribe, el problema es muy grande, no le pongas una X. Subraya las palabras es y la palabra grande y pon una nota al margen. Escribe, por ejemplo, ¿qué verbo sería más preciso que el verbo es? O ¿qué adjetivo describe mejor tamaño? De esta manera estás invitando al alumno a bucear en su memoria, a buscar en su memoria o en su diario de palabras poderosas que presentamos en el video anterior. La segunda estrategia que utilizo y que puedes utilizar, haz una lista en el tablero de palabras prohibidas, como lo oyes, palabras prohibidas como cosa, algo, hacer, tener, decir, bueno, malo, y las puedes clasificar morfológicamente como sustantivos, adjetivos y verbos. ¿Qué pasa? Al prohibirlas, obligas al estudiante a usar el vocabulario que ha descubierto en las lecturas que ha hecho. Por ejemplo, en lugar de escribir hacer un dibujo, el estudiante tendrá que elegir entre las palabras dibujar, esbozar, diseñar o crear. Esa búsqueda activa es la que fija el vocabulario en la memoria a largo plazo. A mí me gusta presentar una lección aparte, ¿verdad?, en que sobre las palabras comodines, y luego yo coloco un cartelón con la lista de palabras en un área del salón y lo dejo allí permanentemente. Pero para mí yo creo que es importante esa lección de los comodines.
Eso es un detallito que te doy aparte, ¿verdad? Otra estrategia que yo utilizo es pedirle a los estudiantes que marquen todas aquellas palabras que han repetido más de 2 veces. Y obviamente tienen que cambiarlas. Y también que identifiquen los comodines, que casi siempre es lo mismo, ¿verdad? Y también pues tienen que cambiarlas. La tercera estrategia es la que llamo la traducción de registros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchos de nuestros alumnos tienen el pensamiento crítico desarrollado, como ya te mencioné, pero lo tienen bloqueado en un registro familiar. El reto aquí no es que aprendan español, sino que aprendan a traducir o transferir sus propias ideas del lenguaje de la calle o familiar al lenguaje de la academia. Por ejemplo, pídeles que escriban un párrafo sobre un tema social como el racismo o el cambio climático, pero de 2 maneras diferentes. Primero, como si estuvieran contando o explicándole a su mejor amigo por WhatsApp tal vez, ¿verdad? O la segunda, como si fuera una carta dirigida al director de un periódico. Y ese viene siendo el registro académico y formal. Te aseguro, o yo he visto que es fascinante ver cómo estos estudiantes se dan cuenta de que para la segunda opción necesitan palabras que pesen más, ¿verdad? Palabras más sofisticadas y tienen que buscarlas. Y en lugar de decir, eso no está bien, ellos aprenden a escribir, esa situación es inadmisible o perjudicial. ¿Verdad? Están utilizando palabras más cultas como inadmisible y perjudicial en vez de no está bien. ¿Verdad? Por lo tanto, aquí no estás enseñando palabras sueltas, estás enseñando estrategia comunicativa. Para esta estrategia, pues obviamente hay que usar diccionario de sinónimos, pero tiene que advertirles, el contexto lo es todo. Si un alumno te cambia, por ejemplo, la palabra feliz por la palabra eburnio, porque la encontró en el diccionario y ese es el primer sinónimo que aparece, tenemos aquí un problema, ¿verdad? Porque todo tiene que ver con ese contexto y no todas las palabras, pues obviamente van a corresponder a ese contexto y eso es bien importante. Además, la enseñanza indirecta de vocabulario también significa, como ya te dije, enseñar las connotaciones. Tú puedes preguntarles, ¿esta palabra, estudiantes, suena natural en este ensayo? Vamos a ver. Y los pones a pensar, ¿verdad? Ayúdalos a elegir las palabras que eleven el texto sin que suene artificial, ¿verdad? Sin que suene artificial. Pero claro, otra vez volvemos. Todo depende a quién se escriba, ¿verdad? La audiencia, ¿verdad? Y el contexto. Por otro lado, a veces nuestros alumnos usan anglicismos. Bueno, que yo diría, la mayoría de las veces, ¿verdad? Si son estudiantes de la segunda generación. ¿Por qué? Porque es la palabra más rápida que le viene a la mente, ¿verdad? Por ejemplo, te escriben, el gobierno no tiene los fondos, palabra anglicismo. En la escritura, tienes el tiempo para que ellos reflexionen, analicen y les puedes decir, esa palabra funciona, pero ¿qué tal si usamos recursos económicos
o financiamiento, ¿verdad? Estas palabras, recursos económicos o financiamiento. La escritura le da al estudiante de herencia el tiempo de procesamiento que la conversación le quita. Y aquí es el momento donde el vocabulario indirecto se vuelve consciente. Se vuelve consciente, ¿verdad? Y ellos se dan cuenta que están aprendiendo. Y por último, o cuarta estrategia, la revisión entre pares. Ponlos a leer los ensayos de sus compañeros. Esta estrategia para mí es fundamental. Es una estrategia bien potente. ¿Por qué? Porque cuando un estudiante ve que el otro estudiante usó una palabra, como por ejemplo la palabra paradójico o paradójica, él obviamente piensa, si fulanito la usó, yo también la puedo usar, ¿verdad? ¿Qué les puedes decir a ellos? Les puedes decir, ok, que van a trabajar en pareja y van a subrayar las 3 mejores palabras que usó su compañero. Y déjame decirte que esta validación entre iguales es más potente que cualquier corrección del profesor. De hecho, en mi salón estaba organizado en grupos de 4 estudiantes y cada uno, y siempre que era posible, ¿verdad?, escogía a los estudiantes con diferentes dominios del lenguaje. Repito, esto de la revisión de pares es bien importante y es bien potente, ¿verdad? Porque los estudiantes aprenden unos de otros. Y como ya les dije, si fulanito la puede utilizar, yo también puedo utilizarlas. En conclusión, hemos recorrido un largo camino. Empezamos ampliando el vocabulario a través del diálogo. Seguimos expandiendo horizontes a través de la lectura auténtica. Y hoy cerramos el círculo con la escritura como una herramienta de precisión. Les digo que ser profesor de hablantes de herencia no es fácil. Eso ustedes ya lo deben saber, ¿verdad? Pero es una de las misiones más nobles que existen. Yo me siento bien honrada y bien bendecida de haber tenido la oportunidad de enseñar español de herencia, de poder llenar las necesidades de este tipo de estudiantes. ¿Por qué? Porque como maestras de lengua no estamos enseñando un idioma extranjero, que es importante también, ¿verdad? No le quito la importancia, pero al enseñar español de herencia estamos devolviéndoles a nuestros estudiantes una parte de su identidad. Están recuperando su identidad que tristemente el sistema a veces intenta quitarles o le está quitando. Colegas, gracias verdaderamente de todo corazón por acompañarme en esta serie. Espero que estos videos les den herramientas reales para sus clases de mañana. Y si te perdiste los videos de conversación o de lectura, te los dejo por aquí. Y por favor, antes de irte, comenta cuál es el mayor reto que enfrentas cuando tus alumnos escriben en español. Te prometo leerlos y responder
a todos esos comentarios. Suscríbete para más contenido pedagógico y sigamos construyendo puentes, no muros lingüísticos. Hasta la próxima. Chao.